El niño todavía busca su pierna izquierda cuando se despierta. Cada mañana, durante esos primeros segundos entre el sueño y la consciencia, Aref siente el fantasma de lo que fue. Los dedos que ya no están hormiguean. El tobillo ausente quiere flexionarse. La rodilla que quedó en pedazos entre el trigo intenta doblarse. Y entonces abre los ojos y recuerda, la pierna se quedó en el campo hace 12 años, junto con su infancia. Pero retrocedamos a ese día de septiembre de 2009, cuando Aref tenía 13 años y 2 piernas, cuando la guerra era solo el ruido de fondo de su vida en la provincia de Helmand. El amanecer llegó como siempre, con el llamado a la oración del muecín mezclándose con el canto de los gallos. Aref se levantó de su jergón, realizó sus abluciones con el agua escasa que su madre había dejado preparada, y se vistió con la única ropa que no estaba remendada hasta la invisibilidad. «Come algo antes de ir», dijo Zara, su madre, extendiendo pan naan todavía tibio y aguado. «No hay tiempo», respondió Aref, tomando solo el pan. «Baba ya debe estar esperando». Su padre, Mahmud, había salido antes del amanecer hacia los campos de trigo. Era época de preparar la tierra para la siembra de invierno, y con Aref como único hijo varón sobreviviente, sus 2 hermanos mayores habían muerto, uno por enfermedad, otro por una bala perdida. El trabajo recaía en 4 manos en lugar de 8. «Ten cuidado», dijo Zara, como cada mañana desde que los extranjeros llegaron con sus tanques y helicópteros. «Mantente en los senderos conocidos». «Siempre lo hago, Madar», mintió Aref. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle que a veces los atajos ahorraban tiempo precioso? ¿Qué conocía estos campos mejor que las líneas de su propia mano? Salió de la casa de adobe que su abuelo había construido, pasó por el pozo comunal donde las mujeres ya comenzaban a reunirse con sus cántaros, y tomó el camino hacia los campos. El sol naciente pintaba las montañas distantes de rosa y oro, una belleza que Aref había dejado de notar hacía mucho. Los campos de trigo se extendían como un mar dorado interrumpido por parcelas de amapolas. Nadie hablaba de las amapolas, pero todos sabían. En tiempos de guerra, uno cultiva lo que puede vender, y el trigo no compraba medicinas ni pagaba sobornos. Aref encontró a su padre trabajando ya, su espalda curvada sobre la tierra. «Llegas tarde», dijo Mahmud sin levantar la vista. «El muecín se retrasó», respondió Aref, tomando su azada. Trabajaron en silencio, padre e hijo, mientras el sol subía y el calor se volvía opresivo. A lo lejos, el ocasional tum-tum de helicópteros les recordaba que no estaban solos en este valle que había sido suyo por generaciones. Fue cerca del mediodía cuando sucedió. Aref había terminado su sección y miraba la parcela contigua, calculando. El sendero regular la rodeaba, añadiendo 20 minutos al recorrido. Pero cortando directamente a través. «Voy por más agua», anunció. Mahmud gruñó su asentimiento, concentrado en una piedra particularmente obstinada. Aref comenzó a caminar por el borde del campo. Pero cuando estuvo fuera de vista de su padre, miró el atajo. Era solo tierra. Tierra que había visto 1000 veces. Los extranjeros y sus máquinas de muerte habían estado en el Valle del Norte, no aquí. ¿Qué daño podría hacer? Dio el primer paso fuera del sendero. Luego otro. La tierra se sentía igual bajo sus sandalias gastadas. El trigo susurraba la misma canción. Todo era normal. Estaba a mitad del campo cuando su pie derecho presionó algo que no debería estar ahí. Un clic suave, casi inaudible, como el sonido de un grillo mecánico. El mundo se volvió blanco. No hubo dolor. Ese fue lo más extraño. Uno esperaría que perder una pierna doliera, pero Aref sintió solo una presión inmensa, como si un gigante invisible lo hubiera empujado. Voló por el aire, después calcularía que fueron casi 3 metros, y aterrizó en el trigo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. Aref yacía boca arriba, mirando el cielo perfectamente azul, preguntándose por qué estaba acostado cuando había trabajo que hacer. Intentó levantarse. Su cuerpo obedeció parcialmente. El torso se elevó, los brazos se empujaron, la pierna derecha se flexionó. Pero algo estaba mal con el balance. Cayó hacia la izquierda. «Qué extraño», pensó. Su mente,
protectora, se negaba a procesar lo obvio. Lo intentó de nuevo. Esta vez logró sentarse. Miró hacia abajo para ver qué obstaculizaba su movimiento. Donde debería estar su pierna izquierda, había vacío. No. No vacío. Había tela desgarrada, carne que terminaba abruptamente a medio muslo, hueso visible como marfil entre el rojo. Pero su cerebro no podía computar esta información. Era como mirar una ilusión óptica que se niega a resolverse. Mi pierna, dijo en voz alta, como si nombrarla pudiera hacerla aparecer. Miró alrededor. Ahí, a unos metros, había algo que podría ser, no podía ser. Era solo un bulto en el trigo. Tal vez un animal muerto. Tal vez basura. Comenzó a arrastrarse hacia el sendero, usando sus brazos y su pierna restante. Fue entonces cuando vio el rastro que dejaba, una línea roja en la tierra dorada. Estoy sangrando, observó con la misma distancia con la que notaría que estaba sudando. Llegó al sendero y entonces, solo entonces, intentó ponerse de pie. Por costumbre. Por instinto. Porque eso es lo que uno hace, se cae y se levanta. Se impulsó hacia arriba y, por una fracción de segundo, estuvo de pie. Su pierna derecha soportando todo el peso, su cuerpo todavía sin entender la nueva matemática de su existencia. Dio un paso adelante con la pierna que no estaba. La caída fue casi cómica. Como un mimo tropezando con un obstáculo invisible. Aterrizó duramente, y fue el impacto, no la ausencia, lo que finalmente rompió el hechizo del shock. Baba. El grito desgarró su garganta. No de dolor, todavía no había dolor, sino de comprensión. Estaba roto. Estaba incompleto. Estaba muriendo en un campo de trigo a los 13 años. Baba. Ayuda. Vio a su padre levantarse en la distancia, una figura borrosa contra el sol. Vio el momento exacto en que Mahmud entendió, cuando su cuerpo se tensó y comenzó a correr. No, gritó Aref. No salgas del sendero. Hay minas. Mahmud se congeló a medio paso. El valle entero parecía contener la respiración. ¿Aref? La voz de su padre llegó quebrada por la distancia y el terror. ¿Qué pasó? Pisé. Aref no pudo terminar. ¿Cómo se dice, perdí mi pierna, a tu padre? ¿Cómo se confiesa tal estupidez? Mahmud entendió de todos modos. Los padres en Afganistán aprenden a leer los silencios. No te muevas, ordenó. Voy por ayuda. Y corrió, dejando a Aref solo con su nueva realidad. El sol era despiadado. La sed llegó como un enemigo antiguo. Y con ella, finalmente, el dolor. No el dolor agudo que uno esperaría, sino algo más profundo, más existencial. El dolor de la ausencia. Aref miraba el muñón, porque eso era ahora, un muñón, con fascinación mórbida. La sangre había disminuido a un goteo constante. Podía ver capas de sí mismo que nunca debieron ser visibles, grasa amarilla, músculo rojo, el blanco del hueso. Esto es mío, pensó. Esto, soy yo. Intentó mover los dedos del pie izquierdo. Su cerebro envió la señal, pero no hubo respuesta. Los dedos estaban en algún lugar del campo, divorciados de su voluntad. Una mosca aterrizó en la herida. Aref la espantó con asco. Luego llegó otra. Y otra. Pronto fue una batalla perdida. Por favor, rogó a las moscas. Todavía no estoy muerto. Pero las moscas no distinguen entre los muertos y los que están muriendo. El tiempo se volvió extraño. El sol parecía moverse a saltos, como las manecillas de un reloj roto. En algún momento, Aref se dio cuenta de que estaba cantando, la canción de cuna que su madre tarareaba cuando era pequeño. Su voz sonaba ajena, como si viniera de muy lejos. Vio a sus hermanos muertos parados al borde del campo. Jalil, el mayor, le sonreía. Daud hacía señas para que se uniera a ellos. Aref negó con la cabeza. Todavía no, les dijo. Baba viene.
Los hermanos se encogieron de hombros y se desvanecieron en el calor ondulante. Cuando escuchó el motor, pensó que era otra alucinación. Pero el sonido creció, se volvió real. Un vehículo acercándose por el camino de tierra. Aparecieron figuras. Primero su padre, corriendo delante. Luego hombres con uniformes, no los extranjeros, sino soldados afganos. Y con ellos, milagrosamente, un médico. «No te duermas», fue lo primero que dijo el médico, arrodillándose junto a Aref. «Mírame. ¿Cómo te llamas?» «Aref». «Mi pierna». «Ya lo veo. Eres muy valiente. Vamos a ayudarte». Las manos del médico eran eficientes, aplicando un torniquete, inyectando algo que hizo que los bordes del mundo se volvieran borrosos. «¿Duele?», preguntó. Aref lo consideró. No como esperaba. Es más como si hubiera perdido algo importante pero no pudiera recordar qué. El médico y Mahmoud intercambiaron una mirada. «Es el shock», explicó el médico. «El dolor vendrá después». Lo cargaron en una camilla improvisada. Mientras lo llevaban, Aref giró la cabeza hacia el campo. «Esperen», dijo. «Mi pierna. No podemos dejarla». «Aref», comenzó su padre. «No podemos dejarla». La histeria finalmente lo alcanzó. «Es mía. Es parte de mí. ¿Qué tal si la necesito después?» El médico puso una mano en su hombro. «Las minas no dejan mucho que recuperar, hijo». Pero Aref había visto el bulto en el trigo. Sabía que mentían para protegerlo. En algún lugar de ese campo, su pierna esperaba, preguntándose por qué había sido abandonada. El viaje al hospital fue un borrón de baches y morfina. Aref flotaba entre la consciencia y el sueño, teniendo conversaciones con partes de su cuerpo que ya no existían. «Lo siento», le decía a su pie izquierdo. «No fue mi intención dejarte». «Está bien», respondía el pie. «Siempre fui el más lento de todos modos». En el hospital de Kandahar, los doctores hicieron lo que pudieron. Limpiaron, cortaron, cosieron. Transformaron su muñón irregular en algo más ordenado, más aceptable para el mundo de los vivos. «Tuviste suerte», dijo un doctor. «Unos centímetros más arriba y habrías perdido demasiada sangre». Aref no se sentía afortunado. Se sentía incompleto. Zara llegó al segundo día, habiendo viajado toda la noche en la parte trasera de un camión de vegetales. Cuando vio a su hijo, no lloró. Las madres afganas aprenden a guardar las lágrimas para la privacidad. «Mi valiente», fue todo lo que dijo, acariciando su cabello. «Lo siento, Madar. Tomé el atajo». «Lo sé». «¿Estás enojada?» «Estoy agradecida». «Todavía respiras. Todavía hablas. Todavía eres mi hijo». Pero Aref sabía que algo fundamental había cambiado. No era solo la pierna. Era la forma en que el mundo lo miraba ahora. Ya no era Aref el hijo del granjero. Era Aref el lisiado. Aref la víctima. Aref el recordatorio ambulante de que la guerra no discrimina entre combatientes y niños que toman atajos. La recuperación fue lenta. Primero muletas, tambaleándose como un potro recién nacido. Luego la prótesis, un aparato cruel de metal y plástico que se suponía debía reemplazar lo irreemplazable. «Con práctica, caminarás casi normal», prometió el técnico protésico. Pero Aref no quería caminar casi normal. Quería correr por los campos. Quería saltar arroyos. Quería ser completo. Por las noches, la pierna fantasma lo torturaba. Picaba, dolía, se acalambraba. Aref rascaba el aire donde debería estar, maldiciendo la crueldad de los nervios que no entendían la pérdida. «¿Por qué sigo sintiéndola?», le preguntó al doctor. «El cerebro recuerda», explicó. «Toma tiempo aceptar la nueva realidad». Pero han pasado 12 años y el cerebro de Aref todavía recuerda. Todavía envía señales a una pierna que se pudrió en un campo de trigo.
Todavía espera una respuesta que nunca llegará. Volvieron al pueblo eventualmente. La vida continuó porque, ¿qué otra opción había? Aref aprendió a trabajar en los campos con una pierna. Aprendió a ignorar las miradas de lástima. Aprendió a reírse cuando los niños preguntaban dónde había dejado la otra mitad. Mahmud envejeció una década en un año. La culpa lo consumía, él debería haber limpiado ese campo, debería haber vigilado mejor a su hijo, debería haber sido el quien pisara la mina. No fue tu culpa, Baba, le decía Aref. Pero ambos sabían que en la guerra, la culpa es tan indiscriminada como las minas. Un día, años después, Aref volvió al campo. No al lugar exacto, ese seguía minado, marcado con banderas rojas que nadie quitaría por décadas. Pero cerca. Se sentó en el borde del sendero y miró el trigo ondulante. En algún lugar ahí, los restos de su pierna se habían convertido en tierra. En algún lugar ahí, su infancia fertilizaba el suelo. ¿La extrañas?, preguntó su esposa, Maryam, sentándose a su lado. Se habían casado el año anterior, ella una de las pocas mujeres que veía al hombre antes que la ausencia. Cada día, admitió Aref. Pero no solo la pierna. Extraño la ignorancia. Extraño creer que los atajos eran seguros. Extraño ser completo. Eres completo, insistió Maryam. Solo que diferente. Aref sonrió. Era lo que todos decían. Pero ellos no se despertaban buscando una pierna que se quedó en un campo. Ellos no sentían el peso del vacío. Ahora, Aref tiene hijos propios. 2 niños que corren por los mismos campos, que toman los mismos senderos. Les ha enseñado a nunca desviarse. ¿Por qué, Baba?, preguntan. Y él les cuenta. Sobre el día que caminó hacia el agua con 2 piernas y volvió con una. Sobre cómo siguió intentando caminar incluso cuando no había nada con qué caminar. Sobre la pierna que todavía siente en las noches frías. No les dice sobre las pesadillas donde encuentra su pierna en el campo, perfectamente preservada, esperándolo. No les dice sobre las veces que ha considerado volver a buscarla, como si pudiera recogerla y volver a pegarla. No les dice que a veces odia su pierna derecha por sobrevivir cuando la izquierda no pudo. ¿Dolió?, preguntan los niños, con esa fascinación mórbida de la juventud. No al principio, responde Aref. El verdadero dolor vino después, cuando entendí lo que había perdido. Y es verdad. El dolor físico sanó. La herida se cerró. La prótesis se volvió casi natural. Pero el dolor de la pérdida, no solo de la pierna, sino de la integridad, de las posibilidades, de los futuros no caminados, ese dolor es crónico. En las mañanas claras, cuando la niebla se levanta de los campos, Aref a veces ve a un niño corriendo por el trigo. Un niño con 2 piernas y prisa por llegar al agua. Un niño que no sabe que está a un paso de partirse en 2. Ten cuidado, susurra Aref al fantasma. Pero el niño nunca escucha. Toma el atajo. Pisa la mina. Y Aref se despierta buscando una pierna que hace mucho tiempo se convirtió en polvo y memoria. Es su castigo y su recordatorio. En Afganistán, incluso la tierra guarda rencor. Y a veces, el precio de un atajo es caminar incompleto por el resto de tus días, perseguido por el fantasma de lo que dejaste atrás.